El comienzo de la popularización del apellido Machida se dio gracias al ingreso de un peleador con ese apellido en la franquicia de artes marciales mixtas más famosa del mundo. Nos referimos a la UFC. Lyoto Machida, conocido como el Dragón Machida, debutó en UFC el 3 de febrero del año 2007 en el evento UFC 67 en contra de Sam Hooker. El Dragón Machida derrotó a Hooker por decisión unánime. Cuando Lyoto ingresó a la franquicia UFC, ya tenía en su haber 8 peleas realizadas de artes marciales mixtas, con 8 victorias y ninguna derrota. Es así como al ingresar a la franquicia más famosa del mundo, continúa luego de su debut con su racha ganadora, hasta que el día 23 de mayo del año 2009, Lyoto tiene su oportunidad de la pelea por el cinturón, enfrentando al entonces campeón de la categoría, el luchador Rashad Evans. Lyoto ganó la pelea, recibiendo el cinturón del campeonato de peso semipesado de UFC, además de un premio por el knockout de la noche. Sin embargo, esa no fue su última victoria de invicto, ya que el 24 de octubre del año 2009 defendió su título frente al luchador Mauricio Shogun Rua, ganando por decisión unánime la pelea y completando así su pelea de artes marciales mixtas número 16 sin recibir ninguna derrota. Era entonces un luchador campeón de MMA de la categoría semipesado de UFC con 16 peleas en diferentes franquicias y que jamás habría sido derrotado. Fue recién en su próxima pelea, el día 8 de mayo del año 2010, cuando pierde frente al mismo luchador que habría defendido su título, Mauricio Rua, y al perder esa pelea, perdió el cinturón y perdió también su calidad de invicto en las MMA. Lyoto Carvalho Machida nació el 30 de mayo del año 1978. Es de raíces japonés, nacido en la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil, como el tercer hijo de la familia. Su padre, Yoshizo Machida, un destacado y reconocido maestro en Karate Do estilo Shotokan octavo Dan de la JKA. De esa forma, Lyoto creció en Brasil, en la localidad de Belém, entrenando Karate Do en el dojo de su padre a la temprana edad de 3 años. Ya al cumplir los 13, habría obtenido su grado cinturón negro en dicho estilo. Sin embargo, un brasileño con raíces japonesas no podía quedarse únicamente con los conocimientos adquiridos en su dojo. También comenzó a entrenar sumo a los 12 años y jiu-jitsu brasileño cumpliendo ya los 15. Poco a poco, el joven Lyoto comenzaba a enterarse cada vez más en los deportes de contacto y casi sin poder evitarlo, su camino iba rumbeando hacia las artes marciales mixtas. Fue así como el joven Machida poco a poco comenzaba a interesarse cada vez más en los deportes de contacto. Fue en este proceso en el que continuó con sus entrenamientos en las diferentes disciplinas y sistemas de combate, entrenando ahora Muay Thai con Marco Ruas. Un Marco Ruas de quien ya te subí un video de su biografía a este canal, puesto que es una leyenda de las MMA. Un artista marcial y luchador de vale tudo brasileño, considerado uno de los pioneros peleadores completos de las artes marciales mixtas. Fue así como Machida comenzó a perfeccionar poco a poco su estilo de golpeo de pie con un experto en este arte. Sin embargo, aunque ya mostraba grandes habilidades en la lucha de pie, el mismo Marcos Rua le hizo ver que si quería tener una oportunidad en el mundo de las MMA, también tenía que destacarse en el grappling y en la lucha de suelo. Por ello, y a pesar de ya tener entrenamiento en Brazilian Jiu-Jitsu, también comenzó a complementar su Jiu-Jitsu entrenando Shot Wrestling con Kazuyuki Fujita, otra leyenda de las MMA, peleador de artes marciales mixtas y lucha libre profesional japonés. Es conocido por su trabajo en Pride Fighting Championship y en K1. Un detalle a tener en cuenta es que todos estos entrenamientos los recibe en el circuito de peleadores de la New Japan Pro Wrestling de Tokio, dirigido por Antonio Inoki, quien fue personalmente el mentor de Lyoto durante todo este tiempo. Antonio Inoki
de quien también ya te hablé detalladamente en otro de mis videos, enumerándote todos los logros y conocimientos de este gigante peleador de las MMA, quien hasta llegó a pelear con Muhammad Ali. Luego de toda esta formación, era lógico que muy pronto llegara el momento de ponerse a prueba en un octágono. Machida tuvo su debut en las MMA el 2 de mayo del año 2003 bajo el nombre artístico de Lyoto. Esto va todo con mayúscula. En el gran evento Ultimate Crush, en el que derrotó a Kengo Watanabe por decisión unánime. El éxito de su debut en MMA solo sería una muestra de lo que el futuro le depararía para este luchador, puesto que su carrera en adelante estaría plagada de triunfos, contabilizando 16 victorias consecutivas hasta que llegara su primer derrota, un 8 de mayo del año 2010, frente al peleador Mauricio Shogun Rua, al que, como ya vimos en el comienzo de este video, Lyoto hubiera derrotado un año antes, pero con menos fortuna en este segundo encuentro. Tiene victorias significativas sobre algunos de los luchadores más duros de las MMA, como por ejemplo Sam Greco, B.J. Penn, Rich Franklin, Michael McDonald, Ryan Evans, Thiago Silva y hasta los mismísimos Tito Ortiz, Dan Hendo Henderson y Randy Couture fueron derrotados por Machida. Al momento de yo estar grabando este audio, siendo mayo del año 2021, Lyoto está a pocos días de cumplir sus 43 años de edad y se encuentra retirado de las peleas profesionales de MMA, al menos por el momento. Ese fue su último combate, quedando así con un récord en artes marciales mixtas de 34 peleas realizadas, con 26 victorias y 8 derrotas. De sus victorias, 11 fueron por las vías del knockout, 2 por sumisión y 13 por decisión de los jueces. Ya retirado del octágono profesional, Lyoto se ha dedicado a la enseñanza del conocimiento marcial y podemos también encontrarlo muy activo en sus redes sociales, en donde constantemente está vertiendo de su experiencia. Junto a su padre y maestro, se han dedicado a la propagación de su estilo karate, el cual le han llamado Karate Machida. Machida Karate es una variación, una escuela del estilo del karate Shotokan Ryu. Fue creado por el japonés Yoshizo Machida, cinturón negro cuarto dan de Aikido y cinturón negro octavo dan de Shotokan. Sensei Machida se fue a vivir a Brasil en el año 1968 y tuvo 4 hijos. Muchos dicen que debido a las limitaciones físicas, más específicamente a la baja estatura, Yoshizo Machida perfeccionó a su medida el Shotokan, creando un nuevo estilo, en una historia con muchas similitudes a la creación del jiu-jitsu brasileño a mano de los hermanos Carlo y Helio Gracie. Karate Machida es el estilo básico que formó el perfil profesional de Lyoto en MMA. Según ellos mismos postulan en su propia página web, Machida Karate es un método de entrenamiento dinámico y eficaz que es práctico para la autodefensa, fácil de aprender para todas las edades, es aplicable en situaciones realistas y mejora tu nivel de condición física al desarrollar habilidades combativas y de luchas completas. Durante las últimas décadas, el karate ha perdido eficacia central como método de autodefensa callejera debido al énfasis que la mayoría de las escuelas ponen en los torneos deportivos basados en puntos. Machida Karate se compromete a preservar la integridad del arte al enseñar las técnicas y filosofías que aseguran la efectividad del karate donde más importa. Machida Karate es una forma muy tradicional de karate que fue adoptada por el maestro Machida y sus hijos para ser efectiva en situaciones reales de autodefensa callejera, así como en competencias de MMA. Utiliza técnicas tradicionales como puñetazos, rodillas, patadas y codos, pero también incorpora derribos y sumisiones. De esta forma, podemos decir que Machida Karate se basa en la larga experiencia de la familia Machida, una familia tradicional brasileña-japonesa, popular en el mundo de las artes marciales, combinando el Shotokan Karate con otras artes marciales como por ejemplo el Jiu-Jitsu brasileño, el Judo y la lucha libre para ser completo como sistema de autodefensa y lucha. La metodología Machida Karate combina valores tradicionales del karate, metodología moderna de formación, karate combinado con otras artes marciales
y está sobre todo y principalmente centrado en la eficiencia en la pelea real.